Hola, muy buenas noches compañeros. Bien, hoy estamos en una nueva ayudantía de probabilidad estadística. Hoy nos toca ver el tema de media, mediana, moda, varianza y si nos da tiempito vemos la desviación típica. Y por último sería el coeficiente de variación. Bien, creo que hoy no lo vamos a ver, está en la otra presentación. ¿Ok? Bien, antes de empezar, ¿ven la pantalla? ¿Me confirman por favor? Sí, Ok, bien, entonces empezamos. Bien, acá tenemos una pregunta, bueno, es de examen, ¿sí? Esta pregunta es de examen, así que paren orejas, porque esta pregunta entró el semestre, de este semestre que pasó el anterior, ¿sí? Ha sido la misma pregunta, y más o menos parecido entró este semestre que pasó, casi la misma pregunta, obviamente que cambió la tabla de distribución de frecuencia, ¿no? Esto ya eran otros valores. Bien, lo vamos a revisar en otra ayudantía ese ejercicio. Bien, empezamos entonces a resolver de la siguiente forma. Pero antes de hacer eso, vamos a leer la pregunta. Dice: a continuación, la tabla muestra una distribución de frecuencia de las vidas medias de 400 válvulas de radio probadas en la empresa L&M. Y nos pide determinar de esa, y nos dan varios incisos, ¿no? ¿Sí? Como pueden ver ahí. Ahora, vamos a hacer entonces el siguiente análisis. Bien, empezamos con el inciso A. En el inciso A dice lo siguiente. Dice, inciso A, bien, nos pide el límite superior de la quinta clase. Bien, entonces nosotros acá identificamos, ¿no? Bien, en este caso, fíjense que esta es la clase 1, ¿sí? Esta es la 1, esta es la 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces como nos pide el límite superior de la quinta clase, ¿cuánto sería? 100. ¿Cuánto? ¿700? Sí, 700. Fíjense que dice límite superior, no dice límite inferior. ¿Sí? Eso tengan cuidado. Bien, volvemos a repasar un poquito acá. Fíjense que en esta parte de aquí se encuentra, en esta columna, ¿no? Se encuentra el límite inferior, ¿no? Y en esta columna de acá se encuentra el límite superior. ¿Sí? Ahora, nosotros habíamos identificado a cada límite como la siguiente forma, ¿no? L, J, menos 1, ¿no? Ese es el límite inferior y el límite superior sería directamente LJ. ¿Bien? Otra forma de escribir esto sería de la siguiente forma. LJ sería el límite inferior y LJ más 1. ¿Sí? Así se lo anota. Bien, cualquiera de las dos formas es válido. ¿Sí? Límite inferior, LJ menos 1, límite superior, LJ. Otra forma de escribir, LJ sería en este caso el límite inferior y LJ más 1 el límite superior. Bien, en este caso el límite superior de la quinta clase, como dice la pregunta, ¿cuánto sería entonces? 799, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien, y lo anotamos. Bien, inciso B. En el inciso B nos pide en este caso el límite inferior de la octava clase. En este caso, ¿cuánto sería? 1000. 1000, ¿no? Sí, eso. 1000. Bien, ahí notamos sería 1000. Bien, fíjense que en la primera pregunta solo es copiar y observar, ¿no? Según la tabla que tenemos. Bien, la tercera pregunta dice de la siguiente forma. La marca de clase
¿sí? La marca de clase de la séptima clase. Bien, en este caso, recordemos que según fórmula, ¿a qué era igual la marca de clase? Voy a entrar acá. Es directamente al límite inferior, voy a levantar así, LJ menos 1, más LJ, que sería el límite superior, ¿no? Y todo eso dividido entre 2. Bien, como en este caso nos pide de la marca de clase de la séptima. Fíjense, esta es la séptima, entonces tendría que anotar 900 más el límite superior, que sería 999, ¿no? Pusiste 9000 ahí. Ya, lo corregimos. Es para ver si están atentos, chicos, a ver que están durmiendo. Mentira. 999 dividido entre 2, ¿no? Bien, ¿cuánto sale eso? Calculen, por favor. Le va a salir uno más. 949,5. Ya. Punto 5, ¿no? Ya, listo. Bien, vámonos con el inciso D. Bien, fíjense que el inciso D divide la frontera de clase de la última clase. Bien, recordemos que la frontera de clase habíamos identificado el rango, ¿no? ¿Sí? El intervalo. En este caso, fíjense que acá pide de la última clase, ¿no? Clase 1, 2, 3, y la última sería ¿no? Entonces anotamos ahí directamente. Bien, 1100. Bien, por si acaso este es una separación, ¿no? No está restando, es una separación. 1199. Listo, nada más. Bien, inciso E. Bien, en el inciso E pide la frecuencia relativa de la sexta clase. Bien, en este caso sí o sí tienen que armar su tabla de distribución de frecuencia. ¿Sí? Sí o sí. Bien, en este caso, a partir del inciso E, ya tendríamos que empezar a armar la tabla de distribución de frecuencia. ¿Bien? Entonces hacemos de la siguiente forma. Bien, no sé si acá me lo va... Ah, más bien se quedó al otro. Bien, aquí ya está resuelto la tabla de distribución de frecuencia. En la última, bueno, en la primera ayudantía vimos solamente desde aquí hasta, en este caso, hasta acá, ¿no? Hasta aquí. ¿Sí? Analizamos desde ahí, ¿no? Bien. Entonces ya conocen este procedimiento, cómo llenar toda esta tabla. Bien, como mencioné hasta aquí, ¿no? Porque lo otro que vamos a ver hoy día ya se utiliza para calcular la media, la mediana y la MOA. Bien, bien. Entonces, como podrán notar acá, lo primero que se hizo aquí es calcular la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Recordemos que esta es la columna de frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Bien, entonces de la siguiente forma, ¿no? Por si acaso estos datos de NJ o frecuencia absoluta ya son datos, ¿no? Que nos daban en la primera tabla, ¿no? ¿Sí? 14, 46, 58, 76, 68, 62, 48, 22, 6. Y tenía una suma de 400. Bien, voy a cambiar de color acá un ratito. Ya. Bien, para encontrar la frecuencia absoluta acumulada directamente, fíjense que este valor 14 se copia, ¿sí? Y para obtener el valor de 60 es la suma, ¿no? De esta manera. 14 más 46, 60, ¿no? ¿Sí? Bien, de la siguiente forma, hacemos ese mismo paso. 60 más 58, 118. 118 más 76, 194. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta obtener este valor que es 400, ¿sí? Bien.
Eso lo verifican, por favor, si está correcto. Bien. Bien, entonces esa sería la forma como se va resolviendo para llenar esta fila, diré, esta columna de frecuencia absoluta acumulada. Bien, bien. A continuación, igual la anterior clase vimos esta columna acá, ¿no? ¿Sí? En la primera ayudantía que dimos. Esta sería la marca de clase, lo que vimos hace un momento, ¿no? Bien. Fíjense que nosotros habíamos hallado hace un momento esta fila, ¿no? ¿Sí? Habíamos hallado este valor de aquí. Este, ¿no? De la octava clase, bueno, esta era, ¿no? 900 más 999 dividido entre 2, este valor acá. Bien, entonces esa era la marca de clase. Y acá lo que se hizo es encontrar la marca de clase para todas, en este caso para todas las filas, ¿no? ¿Sí? Aplicando esa fórmula. Bien, eso ya lo hemos visto igual. Bien, siguiente columna es esta, ¿no? ¿Sí? En este caso tenemos aquí la columna de frecuencia relativa, ¿sí? Frecuencia relativa se llama esto. ¿Sí? Bien, frecuencia relativa. Bien, en este caso la frecuencia relativa era directamente aplicando la fórmula, ¿no? En este caso, la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de muestra, que en este caso es 400, ¿sí? Entonces tendrían que hacer la división 14 dividido entre 400 y eso le daba este valor de 0.035, ¿sí? Bien, verifiquen a ver ese valor para que se entienda. Bien. El siguiente valor era 46, ¿sí? Acá lo voy a anotar. ¿Sí? La siguiente era 46, ¿sí? Fíjense que es este valor de acá, este, ¿no? Dividido entre el tamaño de muestra que es 400 y eso les tendría que dar este valor de acá, 0.1150 o 0.115. Bien, verifiquen a ver cuánto sale, si está correcto. Sale, ¿no? Bien, entonces de esa manera se fue llenando esta columna, ¿sí? Fíjense, toda esta columna. Eso igual lo habíamos analizado. Y por último, la última columna que vimos de acá, que sería la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Recordemos que la frecuencia relativa acumulada es el mismo procedimiento para hallar la frecuencia absoluta acumulada. Bien, se suma, ¿no? Fíjense, 0.035 más 0.115. O sea, la suma de esto da 0.15, ¿no? Por si acaso, este valor se copia acá, ¿no? Se copia. El primer valor siempre se copia y de ahí se empieza a sumar, ¿no? De esta manera. Bien, 0.15 más 0.145 me da 0.2950. Y así sucesivamente se va realizando este procedimiento. Bien, eso. Y así, y el último valor que ustedes ven acá les tiene que dar la unidad. Bien, eso. Y por último, para encontrar la frecuencia, en este caso, relativa porcentual, lo que hacíamos es multiplicar, ¿no? La frecuencia relativa por 100 y así tendríamos un porcentaje acá, ¿no? Por ejemplo, 0.035 por 100, 3.5%, ¿no? Otro ejemplo, 0.115 por 100, 11.5%. Y así sucesivamente se iba llenando esta columna, ¿no? De la frecuencia relativa. Bien, todo eso lo habíamos analizado en la primera ayudantía. Bien, entonces ya más o menos explicando a grandes rasgos todo esto, ¿sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. Fíjense que acá en la pregunta que dice, la frecuencia relativa en la sexta clase. Entonces identificamos la frecuencia relativa en la sexta clase. Esta es la sexta clase. Y dice frecuencia relativa. No dice frecuencia relativa acumulada, que es diferente, ¿no? Eso tengan cuidado igual. Bien, acá lo voy a anotar, frecuencia relativa. Este acá es acumulada, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuánto sería? Me dictan 0.1550.
Ya, eso anotamos acá. 0.1550. Listo. Bien, entonces ya tenemos esa respuesta del inciso E. Bien, en el otro inciso que pide es este, ¿no? ¿Sí? Este de acá, el inciso F. El inciso F dice el porcentaje de tubos cuya vida media no pasa de 600 horas, ¿sí? Porcentaje de tubos cuya vida media no pasa de 600 horas. Fíjense que dice no pasa, ¿no? De 600 horas. Entonces, ¿qué significa eso? Identificamos acá donde está los porcentajes, ¿no? Aquí está el número 600 y dice que este valor no tiene que pasar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores que no pasan? Sería los valores que se encuentran por debajo de 600, ¿no? Entonces, serían estas filas, ¿no? Lo voy a marcar acá. Aquí está. ¿Bien? Fíjense que todas estas tres filas no pasan de 600, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el porcentaje sumado de esto? Sería 3.5 más 11.5 más 14.5. ¿Cuánto da? ¿Me dicen, por favor? 29,5. 29.5. ¿Alguien más sacó igual? Sí. Ya, 29.5%. Entonces, eso anotamos ahí. Bien, entonces ese sería el porcentaje, ¿sí? Que no pasa de 600 horas. Bien, listo. Ese sería entonces el inciso F, ¿no? Vámonos con el inciso G. En el inciso G dice lo siguiente. Porcentaje de tubos cuya vida media es mayor o igual que 900 horas. Volvemos a repetir. Porcentaje de tubos cuya vida media es mayor o igual, dice. Mayor o igual a 900 horas. Bien, ubicamos entonces el 900. Está aquí, ¿no? Aquí está el 900. Bien, dice 900 mayor o igual, ¿no? Entonces, en este caso el 900 entra, ¿no? ¿Sí? Entonces, a partir de acá, sumamos, ¿no? El porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje sumado desde esta 19%. 19? ¿Alguien más verificó? Sí, Sí, sale sí. 19. Sí, a mí Sale igual me eso. sale el mismo. Ya, entonces esa sería la respuesta. 19%. Listo. Bien. Y por último, el inciso H lo vamos a hacer acá. Bien, en el inciso H, la pregunta dice, el porcentaje de tubos cuya vida media es de al menos 500 horas, pero menor que 1000 horas. Al menos 500 horas. ¿Se entiende la pregunta ahí? O sea, que sea menor a 500 Dice al menos o 500 500 horas. el máximo. Mm, A ver, háganse esta pregunta. Por ejemplo, cuando ustedes dicen lo siguiente, ¿no? Por lo menos tendré 80, dice, pero puedo tener más, dice, ¿no? O por lo menos quiero un 51, no quiero más, digamos. Por lo menos quiero tener eso, digamos. O sea, esa palabrita hace referencia a un valor mínimo, pero que puede ser más, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo. Cuando ustedes van a comer una empanada, por lo menos comeré una empanada, dice, ¿no? Pero puedes comer más, pero por lo menos vas a comer uno. Pero vos mismo puedes obtener más, ¿sí? O sea, es una condición que dice que es un valor menos,
pero en este caso ese valor sí lo toma en cuenta, ¿sí? Entonces, analizando desde ese punto de vista, dice al menos, ¿no? O sea, va a ser 500, pero puede ser más. En este caso, el 500 sí entra dentro de ese rango, ¿no? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, considerando 500, ahora dice, pero menor que 1000 horas. Menor. No dice menor o igual, ¿no? Directamente dice menor que 1000. Bien. Entonces, el 1000 no lo toma en cuenta, pero es por debajo de los 1000. Entonces, vamos a nuestra tabla. Bien. Acá está. Entonces, ¿cuánto sería ahí? Fíjense, dice al menos 500. Entonces, vamos a marcar acá, desde acá, ¿no? Entonces, el 500 se toma en cuenta, ¿sí? Al menos. Puede ser 500, pero puede ser más. Y dice menor que 1000, ¿no? No dice menor o igual. Por tanto, directamente el porcentaje que se sumaría sería desde aquí, ¿no? Sí, el 1000 no entra, ¿por qué no dice igual, no? Directamente dice menor, ¿sí? Si fuera menor o igual, sí entraría a esta fila. Bien, por tanto, ¿cuánto da la suma de ese porcentaje? Tendrían que sumar 14.5 más 19 más 17 más 15.5 y más 12. Ese sería 78. 38. ¿Ya? ¿Alguien más sacó ese valor? 78. 78. Ah, 78 le dije, perdón. Ah, ya. Escuché mal. Bien, por lógica, pero no daba ese valor porque había valores mayores a ese número, ¿no? Ya. Bien. 78. Bien, entonces esas serían entonces respondidas del inciso A hasta el inciso H. Bien, no sé si hay alguna consulta hasta ahí. Roger, ¿puedes volver a la otra pantalla que estás compartiendo? Donde ya está resuelto. ¿Ya? En la clase 8, en N mayúscula sub J, ¿Ya? dice 392. Con ese 392 hiciste toda esa clase. Es 394. ¿Sí? ¿Ya? Acá. Ajá, 394 me sale. Supongo que lo trabajaste todo con 392, ¿no? 394 más 6. Ah, ya, entonces hay que corregir ahí porque fíjese, usted suma 392 más 6, no sale los 400, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí Ujú. hay que corregirlo, ¿sí? Lo vamos a corregir. Aquí entonces sería 394, ¿no? Ya, eso lo van a corregir entonces, por favor. No me equivoqué. Bien. Entonces recién daría 394 más 6, 400. Bien, ahí ya estaría bien, ¿no? Ahora ese valor por si acaso afectaría. Bueno, no afecta en nada, ¿no? Sí, no afecta en nada. Más bien, ese valor no afecta en ningún porcentaje que hemos tomado en cuenta. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra observación que tenga? Ninguna, ¿no? Ya, listo, pasemos entonces No. al otro punto. Bien, entonces esta tabla yo creo que está claro, ¿sí? Está muy claro. Bien, ahora vamos a hacer estos puntos que ven acá. Bien, directamente esta columna que ven acá, esta, ¿no? Por si acaso no tiene un nombre, ¿sí? No tiene un nombre como los demás. Bien, si se termina el tiempo, vuelven a ingresar, por favor, ¿ya? Ingresan nomás. Bien, bien. Por si acaso, esta columna es la multiplicación de la marca de clase, ¿sí? Fíjense, que es J, la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, fíjense que se está multiplicando 14 por 349.5, ¿sí? 14 por 349.5. Eso le va a dar 4.893. Y así sucesivamente se va repitiendo ese mismo procedimiento en cada fila. Si vamos al último, sería la multiplicación de 6 por la marca de clase que es 1149.5. Bien, verifiquen a ver un valor.
si está correcto. Sí, ¿no? Bien, por si acaso yo verifiqué el último valor, 6.896, está bien. Bien, listo. Entonces, de esa manera se va resolviendo, ¿sí? Vuelvo a repetir, esta columna es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿sí? Que es NJ, ¿sí? Y al final, una vez que ustedes tienen esta columna, cada valor tienen que empezar a sumar esto más esto más esto más esto y así sucesivamente. Lo van sumando, ¿bien? Y al final van a tener un valor numérico, ¿sí? A eso vamos a llamar sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Eso le va a dar un valor de 28.000, no, de 286.000, ¿sí? Eso, 286.000, ¿bien? Entonces, de esa manera se saca este valor o esta expresión que vamos a utilizar más adelante para reemplazar en una fórmula, ¿sí? Bien, entonces a eso hace referencia esa columna. Bien, la siguiente columna, bien, lo analizamos. Por si acaso, esa Y con una rayita en el medio tiene un nombre. ¿Sí? Acá la vamos a ver, se llama media, ¿sí? La media. Bien, entonces, volvemos a repetir, esta Y con un apóstrofe, en este caso de esta forma, a eso se conoce como la media. Y según fórmula, es la sumatoria, fíjense, de cada fila multiplicado por la marca de clase por la frecuencia absoluta dividida entre el tamaño de muestra, que en este caso para nosotros es 400. Es por tal razón que esta columna que ustedes ven, fíjense, es esta expresión, ¿no? Entonces, 286.000 hemos copiado aquí, fíjense, aquí se copió, dividido entre el tamaño de muestra da 400. Por tanto, ¿cuánto es la media? 715. Ese sería entonces el valor de la media. Bien, vámonos a lo siguiente. El siguiente paso, esta columna que ven acá, es directamente, se anotó la media para cada fila, ¿sí? Aquí directamente hubieran anotado 715 en un solo número, ¿no? Pero aquí se anotó en cada fila, ¿sí? O sea, para cada uno, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para hacer lo siguiente. Acá pueden ver igual otra columna, que directamente aquí esta columna hace referencia a lo siguiente. Bien, dice, en este caso, la marca de clase menos la media, ¿sí? O sea, la marca de clase sería 349.5 menos la media que es 715, que hace un momento lo encontramos, ¿no? Bien, todo ese valor expresado al cuadrado. Bien, entonces ustedes multiplican, primero suman, ¿no? Sería 349.5 menos 715 y todo eso elevado al cuadrado y les va a dar esta expresión, ¿sí? 133.590.25. Bien, lo mismo hacen, el mismo procedimiento para cada fila, ¿sí? El mismo. Bien, ¿se entiende? ¿Se entiende, no? Listo. Una vez obtenido esa columna, este mismo valor que tienen acá lo multiplican por la frecuencia absoluta, ¿sí? Bien, si quieren, directamente hubieran hecho este paso, ¿sí? Para obviar este paso, ¿no? Porque fíjense, acá lo único que hacen a toda esta expresión es multiplicar por la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Sí? O sea, directamente podrían aplicar esta fórmula, ¿no? Y así obtienen este valor en cada fila. Bien, sería la marca de clase menos la media, todo eso elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta, que en este caso es 14 para esta fila, no, claro, 14 para esta fila, y obtendrían este valor, ¿sí? Bien, que sería 1.870.263.000.5. Bien, y así para cada fila va encontrando ese valor, ¿no? Bien, esta operación por si acaso es un poco moroso, ¿sí? Es muy moroso, ¿bien? Pero lo tiene el procedimiento de esa forma. Bien, una vez que ustedes tienen el valor para cada fila con ese mismo procedimiento, al final tienen que hacer la sumatoria, ¿sí? Bien, dicen, sumatoria de la marca de clase, ¿no? Menos
la media, todo eso elevado al cuadrado por NJ, bien, prácticamente suman todo esto, ¿no? Todo esto suma, bien, y al final eso le va a dar este valor, que sería 14.463.900. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hicimos esta columna? Por la siguiente razón. Bien, esta formulita que ustedes observan acá, por si acaso es la varianza. Se la representa de esta forma con la letra S al cuadrado, ¿bien? Y esa letra Y hace referencia a que es para datos agrupados, ¿bien? Algo muy importante. Cuando ustedes ven un valor Y, eso es para datos agrupados, ¿sí? Y cuando ustedes tienen una SY, por ejemplo, al cuadrado, y acá abajito tienen X, ese valor es para datos no agrupados, que no lo hemos visto en ninguna ayudantía, pero es para datos no agrupados, ¿sí? Es para que tengan esta referencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven ese y un apóstrofe o su índice X, es para datos no agrupados, ¿sí? En cambio, cuando está la Y es para datos agrupados, ¿ok? Entonces, como nosotros estamos trabajando con una tabla de datos agrupados, es por eso que aquí lleva Y, ¿bien? Entonces, toda esta expresión que ustedes ven acá, ¿sí? Eso lo hemos encontrado hace un momento, ¿sí? Bien, acá está, ¿no? Este valor de aquí. Lo reemplazan aquí y anotan según fórmula n-1, 400 menos 1, resuelven todo esto y les va a dar este valor de 36.250.37. A esto se conoce como varianza, ¿sí? Ahora, si ustedes quisieran conocer directamente la desviación típica, es la siguiente expresión. A este mismo valor que ustedes acabamos de encontrar hace un momento, le sacan raíz, ¿sí? Entonces, el resultado de este valor, bien, sacando raíz directamente da 190.39 y eso se conoce como desviación típica o desviación estándar. ¿Ok? De esa manera se encuentra entonces la media, la varianza y la desviación típica. ¿Bien? ¿Sí? Sí o sí se tiene que armar esta tabla para poder encontrar esos valores. ¿Bien? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿O todo claro? Sí se entiende, profesor. Ya. Por si acaso en su examen van a hacer este mismo. Así como ven, van a tener que resolver, llenar su tabla y empezar a responder, ¿no? ¿Cuánto es la media? Rellenan su tabla y responden. ¿Cuánto es la varianza? Rellenan tabla. Obviamente tienen que aplicar esta fórmula, ¿no? ¿Sí? A veces directamente pide la desviación típica. Sí o sí tienen que encontrar la varianza para encontrar la desviación típica. Y así. Bien. Eso sería entonces, hasta aquí sería la ayudantía de hoy. Bien, para no cansarlos más, ¿no? La próxima clase vamos a ver los demás puntos del modelo de examen, ¿no? Fíjense que hasta el momento hoy solamente hemos calculado hasta aquí. Bueno, hasta este inciso, ¿no? La media, la moda y la mediana. Nos faltaría ver percentil, cuartil, decil. En este caso, este coeficiente de variación. Bien. Bueno, aquí por si acaso, esta SX, bueno, en realidad sería SY, ¿no? Sí, porque este es para datos agrupados, ¿no? Sí, esta sería la desviación típica. Bien. Eso sería entonces, chicos. Nos faltaría ver en este caso la moda y la mediana también, ¿no? Esto todavía no lo hemos visto. Es una fórmula